Buenos días. El video va a constar sobre el caso Haya de la Torre, Colombia versus Perú. Nuestro grupo está compuesto por Julián Ortega, Angie Pérez, María Fernanda Ramírez, Sheila Bustos, Valentina Orozco y mi persona, Lina Vinorta, quien les dará el contexto histórico y político. En octubre de 1948, el general Manuel Odria lideró un golpe de Estado en Perú, instaurando un régimen militar que persiguió a opositores políticos, especialmente al partido APRA liderado por Haya de la Torre. Ante esta amenaza de arresto, Haya se refugió el 3 de enero de 1949 en la Embajada de Colombia en Lima, solicitando el asilo político, el cual Colombia le concedió. Así solicitó un salvoconducto para permitir su salida segura del país, pero el gobierno peruano lo negó argumentando que Haya era un delincuente común y no un perseguido político. Haya de la Torre permaneció aislado en la Embajada de Colombia en Lima durante casi 5 años, desde enero de 1949 hasta abril de 1954. Durante este tiempo, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Perú se mantuvieron tensas y finalmente, en abril de 1954, el gobierno peruano permitió que Haya saliera del país, poniendo fin a su prolongado asilo. Gracias. Para comenzar hablando qué hizo Haya la Torre, primero debemos conocer quién fue Haya la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre fue un influyente político, pensador y líder peruano, conocido por fundar la Alianza Popular Revolucionaria América, conocida como APRA, en 1924, uno de los partidos políticos más importantes en la historia de Perú y de América Latina. Entre sus principales aspectos fue que fue un firme defensor del antiimperialismo y el indigenismo. Su pensamiento político se conoce como aprista, una corriente que proponía la justicia social, la integración latinoamericana y la lucha contra la dominación extranjera, especialmente de Estados Unidos en la región. A lo largo de su vida fue perseguido por sus ideas políticas, pasó largos periodos en el exilio y en la clandestinidad, y en ocasiones fue encarcelado. En 1949 incluso se refugió por 5 años en la Embajada de Colombia en Lima. Aunque nunca llegó a ser presidente de Perú, fue una figura central en la política nacional durante varias décadas. En 1979 fue presidente de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de ese año. Allá la Torre dejó una huella profunda en el pensamiento político latinoamericano y su partido, el APRA, que ha sido una fuerza política significativa en el Perú hasta hoy. ¿Qué hizo Allá la Torre? Allá la Torre se refugió en la embajada colombiana en Lima, debido a la persecución política desatada en Perú tras el golpe militar de Manuel Odría. En la casa del embajador colombiano permaneció refugiado durante 5 años, debido a que el gobierno peruano se negó a suministrar el permiso para aislarse en Colombia, al considerarlo un delincuente común. Este caso resultó emblemático para el derecho internacional, pues la controversia entre ambos países fue llevada a cabo en 1950 a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El fallo de la Corte fue ambiguo, pues declaró que no era su competencia conceder el asilo a nombre de Colombia, debido a que Perú no había ratificado los tratados latinoamericanos citados por nuestro país en su demanda. Sin embargo, el tribunal tampoco admitió la pretensión del gobierno peruano de las que las autoridades colombianas le entregaran a Haya la Torre. En consecuencia, el asilo en la embajada colombiana se prolongó hasta 1954, cuando el gobierno de Odría autorizó su salida de Perú por presión internacional. El fundador de la APRA estuvo en Colombia hasta 1956, cuando regresó a su país beneficiado por el apoyo que le brindó el gobierno de Manuel Prado. Procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ. La disputa entre Colombia y Perú fue llevada ante la Corte Internacional de Justicia, resultando en dos fallos muy significativos para este proceso. El primero de ellos vendría siendo la sentencia del 20 de noviembre de 1950, en la que la Corte determinó que Colombia no tenía el derecho a calificar unilateralmente como un delito político de manera vinculante para Perú. Además, concluyó que el asilo fue concedido en medio de una violación de una convención, la Convención de La Habana de 1928, ya que no existía una verdadera situación de urgencia para que se justificara el otorgamiento. ¿El otorgamiento de qué? Del asilo político. Sin embargo, la Corte también estableció que Perú no había demostrado que el señor Haya de la Torre fuera un delincuente común,
pero se estableció que Colombia no estaba en la obligación de entregar a Haya de la Torre a las autoridades peruanas. El segundo fallo que podemos destacar en este proceso es la sentencia del 13 de junio de 1951, que tras la negativa de Colombia de entregar al señor Haya de la Torre, Perú le solicitó a la Corte Internacional de Justicia que se pronunciara sobre la ejecución del fallo anterior. La Corte concluyó que Colombia definitivamente no estaba en la obligación de entregar al asilado, ya que la Convención de La Habana no imponía tal obligación para el caso de delitos políticos. Asimismo, se señaló que el asilo debía cesar sin especificar el método para ello. Pero también se reafirmó que Colombia no tenía la obligación de entregar al refugiado. Definitivamente, Perú no podía capturar a este refugiado, ya que Colombia no lo iba a permitir. La Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, fue fundada el 7 de mayo de 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre en México. Su objetivo fue crear una red de movimientos antiimperialistas en América Latina. En 1930 se consolidó en Perú como el Partido Aprista Peruano, convirtiéndose en uno de los partidos más antiguos del país. Su ideología inicial se basaba en el antiimperialismo, la unidad latinoamericana y la justicia social, pero con el tiempo evolucionó hacia posiciones más centristas y en ocasiones conservadoras, bajo Alan García durante los años 1980 y 2000. Adoptó políticas más neoliberales y de economía de mercado. El APRA gobernó Perú entre 1985 y 2006, ambos con Alan García como presidente. También enfrentó la persecución e ilegalidad, especialmente en gobiernos militares. Finalmente, en 2021, perdió su inscripción electoral por conflictos internos y falta de participación. La APRA es un partido con larga trayectoria cuya evolución refleja los cambios políticos del Perú. Ahora abordaremos la importancia jurídica del caso. El caso Haya de la Torre representa un hito en el desarrollo del derecho internacional por las siguientes razones claves. La clarificación del asilo diplomático. Estableció los límites y condiciones del asilo concedido en embajadas, destacando que este no es un derecho absoluto. La Corte sostuvo que el asilo diplomático no puede otorgarse unilateralmente sin el consentimiento del Estado territorial, lo que fue especialmente relevante para América Latina, donde esta práctica era frecuente. Reconocimiento de la costumbre regional. El fallo reconoció que pueden existir costumbres regionales válidas como fuente de derecho internacional, pero dejó claro que estas deben estar claramente demostradas y aceptadas por los estados involucrados. No basta con la práctica aislada de unos pocos estados. Precedentes sobre interpretación de tratados. El caso ofreció criterios importantes para la interpretación y aplicación de tratados multilaterales, como la Convención de La Habana de 1928. La Corte subrayó la necesidad de interpretar estos instrumentos conforme a su texto y al consentimiento de las partes, pero no solo según la práctica política. Participación de terceros estados. Aunque el conflicto fue entre Colombia y Perú, Cuba intervino como parte interesada, lo cual evidenció la trascendencia regional del caso. Su participación subraya cómo los principios discutidos impactaban a toda América Latina y reflejaban tensiones comunes en la región. Inversión de la carga de la prueba. La Corte adoptó una postura inusual al trasladar la carga de la prueba a las partes que alegaban la existencia de una costumbre internacional regional, en este caso Colombia. Esta intervención reforzó el principio de que las costumbres no pueden presumirse, deben demostrarse con evidencia clara y constante. Para concluir con la información, después del fallo en 1950, Perú pidió a Colombia que entregara al político Haya de la Torre, quien se encontraba refugiado en su embajada. Colombia se negó, argumentando que no estaba obligada ni por ley ni por el fallo anterior a hacerlo. La Corte Internacional de Justicia, en su decisión de 1951, apoyó la postura de Colombia, aunque reconoció que el asilo fue concedido de forma incorrecta y que Perú tenía derecho a pedir su finalización. También dejó claro que Colombia no tenía que entregar al refugiado. La Corte explicó que existían otras maneras de poner fin al asilo, sin necesidad de entregarlo a las autoridades peruanas.